Hermanas y hermanos, les recordamos que al final de la transmisión se mostrará la forma de hacer llegar su donativo para que estas transmisiones puedan continuar. Y durante la transmisión pueden hacerlo a través del Super Chat. Muchas gracias. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Hijos de Dios por la gracia, miembros de Cristo en su iglesia. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. Todos formamos la iglesia, todos formamos su reino. Fuente bautismal, de donde brota la fe, ruta de la luz, camino de salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, hermanos, espero que estén iniciando de la mejor manera este año 2022 con el que el Señor nos está bendiciendo. Y hoy celebramos particularmente la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo, a quienes estamos unidos a Cristo por Él, nos debe de ayudar a que los momentos de obscuridad se conviertan en luz y los momentos de luz se conviertan en agradecimiento. Como cada semana siempre hay lamentablemente fallecimientos, obscuridad, pero también nacimientos. Hay personas que se enferman, obscuridad, pero también personas que recuperan la salud. Personas que pierden el trabajo y personas que encuentran uno. Así es la vida. Por esta razón Dios nos quiere acompañar en nuestras luces y en nuestras sombras. Y en la Santa Misa ponemos ante el altar todas sus acciones de gracias, sus peticiones, sus súplicas y también sus sufrimientos, sus dolores y sus esperanzas. Antes de acercarnos al altar del Señor, pidámosle perdón particularmente porque no siempre vivimos como bautizados. En este día del bautismo del Señor, pensemos, yo también estoy bautizado y mi vida es semejante a la de Cristo, o más bien quizás se opone a todo lo que Él me pidió. Por eso, pidamos perdón diciendo juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo,
Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y ahora glorifiquemos a Dios con el canto del Gloria. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasan los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, te adoramos, te glorificamos con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Señor Dios, cuyo unigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos, por aquel que hemos conocido semejante a nosotros en lo exterior, que merezcamos quedar interiormente renovados. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen el camino del Señor en el desierto. Construyan en el páramo una calzada para nuestro Dios. Que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán. Así ha hablado la boca del Señor. Sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Alza con fuerza la voz, tú que anuncias noticias alegres a Jerusalén. Alza la voz y no temas. Anuncia a los ciudadanos de Judá, aquí está su Dios. Aquí llega el Señor, lleno de poder, el que con su brazo lo domina todo. El premio de su victoria lo acompaña y sus trofeos lo anteceden. Como pastor apacentará su rebaño, llevará en sus brazos a los corderitos recién nacidos y atenderá solícito a sus madres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 103. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Por encima de las aguas construyes tu morada, las nubes son tu carro, los vientos tus alas, y tus mensajeros y servidores, las ardientes llamas. Bendice al Señor, alma mía.
Qué numerosas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas, y tu mar, enorme a lo largo y a lo ancho, está lleno de animales pequeños y animales grandes. Bendice al Señor, alma mía. Todos los vivientes aguardan que les des de comer a su tiempo, y les das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice al Señor, alma mía. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo, pero envías tu espíritu que da vida y renuevas el aspecto de la tierra. Bendice al Señor, alma mía. Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Al manifestarse la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor a los hombres, Él nos salvó, no porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Lo hizo mediante el bautismo, que nos regenera y nos renueva, por la acción del Espíritu Santo, a quien Dios derramó abundantemente sobre nosotros por Cristo, nuestro Salvador. Así, justificados por su gracia, nos convertiremos en herederos cuando se realice la esperanza de la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Ya viene otro más poderoso que yo, dijo Juan el Bautista. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma. Y del cielo llegó una voz que decía: Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco. Palabra
del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Queridas hermanas, hermanos, no cabe duda de que el tiempo de Navidad es hermoso, nos trae grandes recuerdos, la posibilidad, si alguien lo tuvo esta posibilidad de convivir en familia o por lo menos de mandarnos saludos y desearnos lo mejor en este tiempo. Pero la Iglesia no se puede quedar durante todo el tiempo en la Navidad. Durante el tiempo de Navidad hemos contemplado a un Jesucristo niño acompañado de sus padres, mostrando cómo el Hijo de Dios aceptó la limitación humana por amor a la humanidad. También, al contemplar a la Sagrada Familia, hemos recordado la importancia de la familia en el acompañamiento de los hijos. Y aunque la infancia es muy hermosa, la Iglesia no se puede detener todo el año a contemplar a un Cristo niño, porque esa no fue la etapa más importante de él. Tanto la Biblia como el calendario litúrgico y las celebraciones de la Iglesia dejan rápidamente la infancia de Jesús para presentarnos al Jesús adulto de 30 años que después del bautismo recibido por Juan, iniciará su misión predicando constantemente la palabra de Dios que culminará con su entrega total en la cruz y en su resurrección. Ante este salto dramático de la infancia a los 30 años, muchos se preguntan qué pasó con la vida de Jesús entre la infancia y esos 30 años. Y no falta quienes inventan que se fue a estudiar a tierras lejanas con maestros exóticos para aprender todo lo que enseñó. Esto es absolutamente absurdo. Recordemos que la Biblia se centra solo en las cosas que tienen un mensaje importante para nuestra salvación y no desciende a detalles que no tienen importancia, aunque pudieran ser interesantes. La Biblia nunca descenderá a detalles como cuál era la estatura o peso de Jesús, el color de sus ojos, qué comía, a qué edad murió San José, etc. Ciertamente serían detalles interesantes, pero no necesarios para nuestra salvación. Lo cierto es que Jesús creció dentro de su hogar de Nazaret, dentro de una familia, conviviendo y trabajando entre sus compatriotas como uno más, sin viajes o estudios especiales, a tal grado que cuando empezó a predicar, sus paisanos se quedaron admirados y, como dice la Biblia, se expresaban diciendo: ¿de dónde le viene a este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus parientes Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están todas entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y podríamos añadir que la gente decía: si nunca salió de Nazaret, ¿cómo es posible que hable como un rabino, un maestro y tenga tanto poder? La reacción de sus vecinos nos deja ver claramente la admiración de que alguien como ellos, que había vivido en sus mismas condiciones, que tuvo las mismas carencias y oportunidades en la vida, llegara a ser alguien tan importante y reconocido como Jesús. Sabían bien que el poder que mostraba su paisano, su vecino Jesús, no se lo había dado ningún privilegio hereditario, social, religioso o académico, sino que tenía que venir de Dios. Y para entender por qué Jesús no necesitaba estudiar algo especial para hablar de Dios, les pongo este ejemplo. Si ustedes tuvieran que hacer algún examen de una materia que desconocen, para poder pasarlo, deberían estudiar lo necesario, puesto que precisamente desconocen la materia. Sin embargo, si tuvieran que responder preguntas sobre su propia vida, por ejemplo, qué les gusta, qué piensan sobre tal tema, cuáles son sus ideales, etc., para esto
No tendrían que estudiar porque se trata de ustedes mismos, de lo que son. Pues en el caso de Cristo, como Él es el Hijo de Dios, no necesitaba estudiar nada para hablar de Dios y mostrarnos lo que Dios desea de nosotros, así como el camino para alcanzar la vida eterna. Por eso, Él podía hablar mejor que cualquier rabino o maestro de la ley, porque ellos necesitaban estudiar la palabra de Dios. En cambio, Jesús es la palabra de Dios. Pues bien, con este Jesús adulto que no necesitaba estudiar nada especial para hablar de Dios porque Él mismo era Dios, nos vamos a encontrar a lo largo de todo este año que inicia a través de las lecturas y la Santa Misa Dominical. Hoy recordamos que es bautizado por Juan, pero no porque tuviera pecados, sino por el contrario, para recibir sobre sí todos los pecados del mundo que posteriormente purificaría en la cruz. El meterse a las aguas del Jordán, donde los que deseaban purificarse querían dejar sus pecados, fue un signo de Cristo con el que Él tomaba todos los pecados del mundo para purificarlos. Por lo tanto, su bautismo no fue como el nuestro, de purificación, sino un signo con el que Él anunciaba la purificación del mundo. Por eso, Juan el Bautista lo señaló diciendo que ya no sería con la sangre de corderos, como se hacía antes, con lo que se limpiarían los pecados del pueblo, sino con la sangre de Cristo. Por eso lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este día del bautismo de Cristo, podemos dar gracias a Dios por nuestro propio bautismo, porque gracias a Él estamos unidos a Cristo y fuimos convertidos en hijos de Dios y en templo del Espíritu Santo. Porque recordemos que ¿cuántos hijos tiene Dios? Dios solamente tiene un hijo. Así lo decimos en el credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. En nuestro caso, no somos hijos de Dios, sino criaturas de Dios. Y solo quien se une a Cristo recibe el bautismo y vive de acuerdo a sus enseñanzas, se puede convertir en hijo adoptivo de Dios. Por lo tanto, demos gracias por nuestros padres y padrinos que con el deseo de hacernos hijos de Dios nos acercaron desde nuestra más tierna infancia a la pila bautismal. Y recordemos brevemente los signos de nuestro bautismo. El primero fue la cruz que hizo el sacerdote y nuestros padres y padrinos sobre nosotros, para recordar que el cristiano es el que sigue a Cristo y para seguirlo es necesario aceptar su cruz de amor, de servicio e incluso de sufrimiento por los demás. Por eso desde nuestro bautismo, cada vez que entramos o salimos de la iglesia, o cada vez que iniciamos o terminamos un nuevo día, o en muchas otras ocasiones, nos hacemos la señal de la cruz para recordar que somos bautizados. El segundo signo fue el óleo. Óleo en latín significa aceite. Óleo santo con el que se nos ungió el pecho o la espalda como un signo de que Dios nos fortalece para hacer el bien y luchar contra el enemigo, y como una especie de exorcismo con el que alejamos a Dios de nuestra vida al aceptar a Cristo. El tercer signo fue el agua, signo de vida porque sin agua no hay vida, pero en este caso, signo de la vida espiritual que recibimos en el sacramento. Mientras el agua se derramaba sobre nuestra cabeza en forma visible, en forma invisible descendía el Espíritu Santo sobre nosotros. El cuarto signo fue la vestimenta blanca que nos recuerda la dignidad de cristianos que debemos tener, esforzándonos siempre para no mancharnos con el pecado. Y si volvemos a pecar, pues volver a purificarnos mediante el sacramento de la reconciliación. El quinto signo fue el santo crisma, aceite perfumado que nos pusieron sobre nuestra cabeza. Con este aceite se consagraba a los reyes y profetas para indicar que sus obras y palabras deberían ser siempre como el perfume, agradables a Dios. Con este crisma se nos consagró, se nos marcó como sacerdotes, profetas y reyes.
Como sacerdotes, para recordar que toda nuestra vida debe ser ofrecida a Dios. Como profetas, para recordarnos que debemos anunciar el bien y denunciar el mal. Y como reyes, para recordarnos que un rey no se debe dejar dominar por nadie, y nosotros no debemos dejarnos dominar por el pecado ni por la muerte. Además, recuerden, de la palabra crisma, que significa unción, viene la palabra Cristo, el que fue ungido por el Espíritu Santo. De tal manera que al ser ungidos nosotros con crisma, somos nuevos Cristos, ungidos por el Espíritu de Dios para semejarnos a Cristo. El sexto signo fue la vela encendida, signo de la fe. En ese momento, como nosotros éramos pequeños, no la pudimos recibir por nuestra propia cuenta y por ello, en señal de que nuestros padres y padrinos se comprometían a educarnos en la fe, ellos la recibieron. Y solo hasta cuando nos preparamos en el catecismo y conocimos más a Dios y nuestras obligaciones de cristianos, nos entregaron esa vela en la primera comunión. Esa luz también nos recuerda que Cristo es nuestra luz y que estando unidos a Él, nosotros debemos ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero la vela también nos recuerda que la fe es como una llama, que si no la cuidamos se apaga. Y que nuestra vida es como una vela que se va consumiendo poco a poco hasta llegar a su fin. Finalmente, yo los invito a que platiquen quizás con su papá, su mamá, o si tienen alguna persona mayor que les diga cómo fue su bautismo. Que saquen la foto de su bautismo si es que la tienen y se vean y agradezcan a Dios ese momento en que su padre y su madre estaban buscando lo mejor para ustedes, llevándolos a la pila bautismal. Hermosísimo momento. Y también piensen dónde y cuándo los bautizaron, porque la vida puede traer muchas sorpresas. Por ejemplo, le voy a pedir a Víctor que en este momento tome, miren, en esa pila que está aquí en esta iglesia, un día 2 de octubre de 1954, mis padres me trajeron a bautizar. Cuando ellos me trajeron a bautizar, jamás se imaginaban lo que iba a ser de adulto. Jamás se imaginaron que iba a ser sacerdote y mucho menos que iba a estar, yo tampoco me lo imaginé nunca, que iba a estar restaurando la comunidad y esta comunidad parroquial. Por eso, a veces le pregunto a la gente, ¿sabes dónde naciste? Sí, en tal lugar. ¿Y dónde naciste a la vida espiritual? ¿En qué iglesia? ¿En qué? Pues no sé. ¿Y en qué fecha? Pregunta, si no lo sabes, a alguien que lo conozca e incluso ve si tienes tu boleta bien ubicada. Y dando gracias a Dios por nuestro bautismo y porque somos hijos de Dios, hoy los invito a que renovemos nuestra fe precisamente con estas preguntas que se hacen en la vigilia pascual para renovar nuestro bautismo. ¿Renuncian ustedes al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas las seducciones del mal para que el pecado no los esclavice? Sí, renuncio. ¿Renuncian a Satanás, padre y autor de todo pecado? Sí, renuncio. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo nuestro Señor, hasta la vida eterna. Amén. Y ahora llega el momento de unirnos en oración, los que están aquí presentes, con los que nos siguen a través de la transmisión, los que tenemos mucha fe, con los que tienen una fe tan valiente. Momento de unirnos en oración. Oremos, hermanos, a nuestro Salvador, que quiso ser bautizado para santificar nuestro bautismo y renovar por él al hombre caído,
y pidámosle que se compadezca de quienes ha querido que fueran sus hermanos, diciéndole: Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que la Iglesia sea siempre un testimonio transparente del Evangelio, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que los catecúmenos que se preparan para recibir el bautismo crezcan cada día más en la fe y el conocimiento de Jesucristo, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que las personas de buena voluntad que no creen en Jesucristo lleguen a descubrir la alegría de la fe, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que la fuerza del Espíritu transforme los corazones de los que viven encerrados en el egoísmo y en busca solo de la riqueza y el poder, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que aquellos que dedican sus cuidados y esfuerzos para que los enfermos recuperen la salud, sean siempre presencia de amor misericordioso del Padre, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que la luz de Cristo ilumine los esfuerzos de los trabajadores de la educación y los alumnos en este reinicio del ciclo escolar, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Para que todos nosotros vivamos cada día más plenamente el camino que iniciamos en nuestro bautismo, oremos. Jesús, Hijo de Dios, escúchanos. Ahora cada uno de ustedes puede hacer sus propias peticiones en silencio y también nos unimos a las peticiones de quienes siguen esta misa a través de la transmisión. Señor Jesús, escucha nuestras oraciones y concédenos cumplir fielmente las promesas de nuestro bautismo y ser testigos valientes de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por la alegría, por el trabajo, por nuestro esfuerzo, por el amor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por estos dones que hoy presentamos, te suplicamos, recíbelos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en las manifestaciones de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, aúna con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En este momento cada uno puede pedir por sus difuntos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hoy especialmente tomamos conciencia de estas palabras antes de recibir la comunión, las palabras de Juan el Bautista. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Alabemos a Cristo Jesús y cantemos. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Jubilosos vivamos en la Eucaristía, donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está.
todos juntos gozosos comamos a Cristo. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Es comida de almas hambrientas de Cristo. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. De la gracia la fuente es la Eucaristía. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. Nuestras almas sean templos vivientes de Cristo. Donde hay caridad y fraterno amor, allí Dios está. En este momento en que algunos de ustedes quisieran recibir la comunión sacramental, pero no pueden hacerlo, los invito a que repitan conmigo la comunión espiritual y después escucharemos a Silverio cantar el canto de poscomunión. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Quisiera recibirte en comunión sacramental, pero al no poder hacerlo, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón y lo llenes de tu gracia. Bendíceme, acompáñame, guíame y ayúdame para que pronto pueda recibirte en la comunión sacramental. Amén. Escuchamos el canto de poscomunión. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Saciados con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno, y luzca para ellos la luz perpetua. Los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. Queridas hermanas, hermanos, antes de concluir esta celebración, quiero agradecer como siempre la presencia de quienes vienen a esta Santa Iglesia y también la de quienes son comunidad, reuniéndose a través de la distancia, a través de esta transmisión. Sigamos haciendo oración unos por otros, sigámonos cuidando para evitar contagios y también les agradezco especialmente a quienes nos ayudan en esta transmisión con su donativo. No son muchos, pero afortunadamente a los que nos ayudan les agradezco porque gracias a ustedes muchos más pueden seguir esta transmisión. Y si alguien nunca se ha animado a ayudarnos, les invito a que lo hagan en este inicio de año para que podamos continuar con nuestras transmisiones. Como siempre, un gran saludo a todos los pequeñitos, el cuento para ellos al término de la celebración y también, por supuesto, a un video que pueden buscar en mi canal sobre el río Jordán. ¿Quieren conocer dónde fue bautizado Jesucristo? Ahí está el video del río Jordán y otros más que voy subiendo cada semana. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, muy dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas, el que todo puede, cuyo nombre es santo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador. Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. El bautismo del Señor. Cerca del Jordán caminaba el pequeño Baruch con sus padres. El niño admiraba las aguas cristalinas del río y la vegetación exuberante que surgía a su alrededor. La madre observó su mirada y le dijo: El agua es una de las mejores bendiciones de Dios porque es fuente de vida. Hace que las palmeras produzcan frutos, da sombra a las aves y calma la sed de los viajeros. Por eso, donde no hay agua, todo es desierto. Baruch y sus padres se detuvieron un momento para descansar junto al río. Mientras calmaban su sed, el niño se quitó las sandalias y metió sus pies en el agua fresca. Mira, papá, el agua también me refresca y descansa. Los padres siguieron el ejemplo del pequeño y sintieron cómo el río brindaba alivio a sus pies cansados. Baruch dirigió su mirada a la otra orilla y vio que algunas mujeres hundían y sacaban sus mantos del agua. Entonces preguntó intrigado: ¿Qué estarán haciendo? Su madre le contestó tranquilamente: Están lavando sus ropas. La gente acude al río para que sus prendas sucias se limpien por la gracia del agua. Como el agua también es limpieza, podrás ver más allá algunas personas que se están bañando. ¿A dónde se van? ¿Dónde quedan las manchas de la ropa y la suciedad de las personas? Su papá le dijo: Se quedan en el río. El río las absorbe. Al escuchar la respuesta, el niño comentó: ¿Entonces el río carga con las manchas y la suciedad de los humanos? Los padres de Baruch sonrieron ante el ingenuo comentario.
Después continuaron su camino hacia Jerusalén y siguieron caminando por la orilla del río. Más adelante encontraron a un grupo de personas que escuchaban la predicación de un hombre llamado Juan. Él les decía: así como hay cosas que ensucian nuestros mantos y nuestros ropajes, también hay cosas que ensucian nuestro espíritu y nos dañan. Nosotros no somos capaces de verlas, pero el Todopoderoso las observa y se lamenta que no hagamos nada por volver a estar limpios. Baruc se llenó de curiosidad y le preguntó a Juan: ¿cuáles son las manchas que ensucian nuestro espíritu? Juan le contestó con voz firme: todo aquello que ofende a Dios y a nuestro prójimo ensucia nuestro espíritu. A eso le llamamos pecado. El niño se sorprendió por la respuesta y exclamó: ¡ah, caray! Pues entonces yo estoy manchado porque a veces no obedezco a mis padres ni rezo los salmos. ¿Cómo puedo lavar mis pecados? ¿Basta con que me arrepienta? Juan aprovechó las palabras de Baruc para dirigirse a los que le rodeaban y les dijo: es importante estar arrepentido de los pecados cometidos, pero eso no es suficiente. Necesitamos que Dios nos perdone. Luego invitó a los que tenían el corazón arrepentido a que entraran al río Jordán para bañarse en señal de purificación. Cuando Baruc vio que Juan bañaba en el río a los pecadores, comenzó a gritar: hagámosle caso a Juan. El agua es vida, el agua es descanso, el agua es limpieza. Él nos invita a arrepentirnos y a buscar la verdadera vida. Nos invita a dejar aquí nuestros pecados y encontrar descanso. Si nos arrepentimos, el río nos dará el perdón. Al escuchar al niño, Juan lo interrumpió y le dijo: querido pequeño, el agua de un río puede limpiar nuestro cuerpo y nuestra ropa, pero no puede purificar nuestro espíritu. Lo que estamos haciendo es solo un signo. Con él le decimos a Dios que reconocemos nuestro pecado, que nos sentimos sucios, que deseamos ser purificados, que estamos dispuestos a cambiar y ser mejores, pero solo Dios, con su gracia, podrá purificarnos y darnos la fuerza para ser mejores. Baruc comprendió que el río no podía perdonar los pecados y luego le preguntó a Juan: ¿cómo perdonará Dios nuestros pecados? Juan le anunció: Dios enviará a su Hijo Jesucristo como Salvador. Él se hará hombre para solidarizarse con toda la humanidad y la purificará de su pecado. Baruc comprendió que el Hijo de Dios vendría al mundo, pero quiso saber cómo purificaría a la humanidad. Entonces Juan le explicó: así como el río toma toda mancha y la purifica, así el Salvador entrará en las aguas de este río para tomar sobre sí los pecados de todo el mundo y después los purificará con su muerte. Mientras Juan y Baruc conversaban, se acercó a ellos un hombre de mirada dulce y caminar decidido. Entonces el Espíritu Santo hizo que Juan señalara a Jesús y expresara en voz alta: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús le pidió que lo introdujera en el río y él así lo hizo. En ese momento Jesús tomó sobre sí los pecados de la humanidad. El Espíritu Santo descendió sobre él para darle el poder de la predicación y la realización de milagros, pero sobre todo para darle la fuerza para morir por la humanidad y así purificar con su sacrificio todos los pecados del mundo. Baruc y sus padres quedaron admirados de aquel momento y luego continuaron su camino hacia Egipto, donde permanecieron 3 años. A su regreso a Jerusalén, contemplaron una escena que los estremeció. No es posible lo que estamos viendo. El hombre que 3 años atrás había tomado sobre sí los pecados de la humanidad, seguía cargando con otros pecados, la traición y la negación de algunos de sus discípulos, la irresponsabilidad de la autoridad de Herodes y Pilato, el abuso de poder de los soldados que lo azotaban con violencia y lo escupían con odio. Baruc vio incluso cómo el pecado del mundo coronaba a Cristo de espinas. El pequeño vio a Jesús cargando todo el peso de la maldad humana en una pesada cruz. La carga era tan pesada que hizo caer al sentenciado en 3 ocasiones, pero él con su esfuerzo máximo llegó hasta el lugar de su crucifixión. Son tan pesados nuestros pecados que lo han hecho caer 3 veces.
Los padres de Baruc prefirieron contemplar la escena desde lejos, pero el niño se acercó, llegó a los pies de la cruz y pudo escuchar las últimas palabras del crucificado. Todo está cumplido. En tus manos encomiendo mi espíritu. Baruc entendió perfectamente aquellas palabras. Jesús cumplió con la misión de cargar y purificar los pecados de la humanidad. Solo Él podría haberlo hecho. La familia del niño permaneció 53 días más en Jerusalén. Durante ese tiempo escucharon una admirable noticia. El crucificado había resucitado. Cuando Baruc y sus padres se alejaban de Jerusalén, vieron a los discípulos de Jesús predicando y bautizando. ¡Escúchenos todos! El bautismo de Juan solo había invitado al arrepentimiento, pero el nuevo bautismo une a los fieles con Jesucristo el Salvador. Por este bautismo Cristo perdona sus pecados y los convertirá en hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Al escuchar aquello, el niño corrió hacia los apóstoles y les pidió que lo bautizaran. Pedro lo recibió en el río y mientras derramaba agua sobre su cabeza le dijo: Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras Baruc sentía correr el agua sobre su cuerpo, dijo: Ahora el agua es vida, salud, limpieza, descanso, perdón de los pecados y anuncio de la vida eterna. El pequeño comprendió que Cristo había tomado la actitud del río, llevar sobre sí las manchas para purificarlas. Aunque Baruc había nacido 8 años atrás, el día en que fue bautizado volvió a nacer, pero a la vida eterna. Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha considerado al agua no solo como purificadora, sino capaz de dar la vida. Fue por esto que Juan, el último profeta del Nuevo Testamento y el primero del Nuevo, invitaba a que quien reconociera su pecado, su arrepentimiento, su deseo de conversión y la necesidad del perdón de Dios, se introdujera a las aguas del río Jordán en señal de todo lo anterior. Por eso, como en griego, inmersión o purificación se deriva de la palabra baptisma, bautismo, a Juan se le conocía como el Bautista. Sin embargo, es importante subrayar que el bautismo de Juan era solo la manifestación del deseo de recibir la purificación y el perdón de Dios, pero las simples aguas del río Jordán no podían otorgarlo. Es cierto que, en tiempos del profeta Eliseo, Dios concedió que la lepra del general Naamán fuera purificada al sumergirse 7 veces en el Jordán, pero para la purificación del espíritu, Dios pediría algo más a través de Jesucristo. También el río Jordán, para el pueblo elegido, había marcado el final del camino del desierto, y al cruzarlo bajo la guía de Josué, la llegada a la tierra prometida. Pero Dios nos enseñaría que la verdadera entrada a una vida mejor y al reino de los cielos se obtendría a través no de las simples aguas del Jordán, sino del agua y el Espíritu Santo. Por esta razón, Cristo, después de haber vivido 30 años en el ambiente familiar de Nazaret y continuando el oficio de su padre, quiso iniciar su vida pública, su predicación y su camino a la redención en el río Jordán, siendo bautizado por Juan. Pero surge una pregunta: ¿acaso él tenía pecados que le hicieran mostrar su arrepentimiento y conversión?
A este respecto, la Sagrada Escritura es clara, mencionando en varios textos que Cristo no cometió pecado alguno. Así lo dice la primera carta de San Juan. Y saben que Él vino para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. También lo afirma así la primera carta de San Pedro. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Y así lo dice también la carta a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y hasta Juan el Bautista, quien invitaba a la conversión, reconoce que Cristo es mucho mayor que él, diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Y es que en tiempo de Cristo eran los esclavos, los servidores, los que debían descalzar a su amo, y Juan reconoce que ante el Mesías es mucho menos que un esclavo. Y no solo eso, sino que anuncia que Cristo instaurará un nuevo bautismo que, más allá del agua, incluirá el fuego de purificación y los dones del Espíritu Santo. Así lo dice: yo en verdad los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Pero para que Jesucristo pudiera hacer descender sobre nosotros el Espíritu Santo, era necesario que primero padeciera y muriera en la cruz como un cordero inmaculado, y después resucitara y ascendiera a los cielos. Así dice el texto. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así pues, Cristo entra a las aguas del Jordán para ser bautizado, pero no para ser purificado de sus pecados, sino para significar que, así como los seres humanos pretendían dejar sus pecados en aquellas aguas, Él los tomaba sobre sí para después, solidarizándose con todo el género humano, purificarlos con su muerte y resurrección. Un punto más de esta reflexión es recordar que, de acuerdo al libro de Josué, el río Jordán había abierto sus aguas para el paso de Dios presente en el Arca de la Alianza, y con él el paso del pueblo, la entrada del pueblo a la tierra prometida. Así dice el libro de Josué: cuando los que llevaban el arca bajaron al río y sus pies se mojaron en las orillas, las aguas que venían de arriba fueron bajando hasta detenerse, y así el pueblo pudo atravesar frente a Jericó. Pero durante el bautismo de Cristo sucedió algo mucho mejor, porque, de acuerdo al Evangelio, se abrieron los cielos para que descendiera el Espíritu Santo sobre quien habría de salvar al mundo, y se escuchó la voz de Dios que lo presentó como su Hijo amado. No un hombre común o un idealista, orador, psicólogo o político con sus discursos, terapias o sistemas políticos, sino el mismo Hijo de Dios, que a partir de su bautismo y gracias al Espíritu Santo, inició su misión salvadora que conoceremos o recordaremos, profundizaremos y agradeceremos durante todo el año litúrgico. Y que si el bautismo de Juan era una invitación a la conversión, el bautismo que Cristo pide que sus discípulos realicen es un sacramento que nos une a Él,
nos hace hijos de Dios, templos del Espíritu Santo y miembros de la Iglesia. Por eso, cada Pascua renovamos nuestro compromiso bautismal y algunos también lo renuevan en su peregrinación a Tierra Santa en el río Jordán. Pero queda claro que no fue el agua del Jordán la que purificó a Jesús, sino más bien Él, sumergiéndose en ella como parte de su misión, confiere al agua de toda fuente bautismal el poder de santificar. Así lo escucharemos de San Mateo en el año litúrgico A. Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara, pero Juan se resistía diciendo: «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice?». Jesús le respondió: «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Así lo escucharemos de San Marcos en el año litúrgico B. Juan predicaba diciendo: «Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo». Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias». Y así lo escucharemos de San Lucas en el año litúrgico C. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan el Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: «Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». Sucedió que entre la gente que se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mientras éste oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma sensible como de una paloma, y del cielo llegó una voz que decía: «Tú eres mi Hijo, el predilecto, en ti me complazco». Es importante que, especialmente el día de la celebración litúrgica del bautismo de Cristo, agradezcamos y renovemos nuestro propio bautismo. Y si no te acuerdas, recordar el lugar y fecha en que lo recibiste, porque ese maravilloso día comenzó tu camino a la santidad y bien merecería celebrarse. ¿No lo crees?